¿Sabías que hay un país dentro de otro país? Nos encontramos en la Plaza de San Pedro y hoy les traigo la Ciudad del Vaticano. Es el país más pequeño del mundo, además uno de los más ricos. Un tip importante, para entrar al Vaticano las colas son inmensas, tienen que tratar de venir lo más temprano posible. La Ciudad del Vaticano también es muy conocida por sus impresionantes obras de arte. No olvidemos que estamos ante el templo más grande de la cristiandad. Recuerden que hay un área donde puedes acceder totalmente gratis al Vaticano. Estamos en una de las zonas más altas de la plaza. A mi espalda está el obelisco. Son impresionantes las vistas. Cantiamo senza fine, l'inno della tua gloria, santo. Mucha gente, lo que sí, hay muchos turistas. Aquí nos encontramos unos amigos de Portugal, de la misma ciudad de Cienfuegos, pues a disfrutar. Hay pérdida en inglés, en alemán, francés, italiano, español. Tip de viaje: en Roma el agua que encuentran en las calles es potable, no de esta fuente, de los grifos, por supuesto. Wow, wow y wow. Llegamos aquí al agua más rica del mundo. ¿Saben por qué? Es gratis. Estos alrededores están llenas de tiendas, de souvenirs, que puedes encontrar de todo un poco. En esta galería nos tenemos que encontrar con nuestro guía para regresar al tren. Decirles que aquí tienen baños que pueden acceder si necesitan ir al aseo. Aquí tienen también souvenirs y bueno, tiene un mercado donde pueden comprar líquidos por si necesitan. Ya saben, está justo al lado del Vaticano. Aquí estoy en el Vaticano y aquí estoy en Roma. Este precisamente es lo que divide un país de otro. En toda esta calle peatonal llena de terrazas, qué maravilla. Abrir algunos de los precios. Da Marcelo. Bueno, recuerden que estamos en la zona turística. Le quiera ahí una fuente con agua potable, muy importante. Te ahorras dinerito. Esta gran avenida, ya vemos aquí la parte trasera del castillo de Angelo. Ahora lo vamos a ver. Castillo de Angelo. Básicamente, si este es el castillo de Angelo y su entrada, que por un problema de tiempo no vamos a entrar, pues aquí está el puente de Angelo, que pasa a toda la parte del casco histórico de Roma. Junto al castillo de San Angelo vamos a ver el Palacio de Justicia. Vamos hacia el Palacio de Justicia, luego cruzaremos por el puente Humberto I para visitar la Plaza Navona. Antes de llegar al Palacio de Justicia puedes encontrarte con muchos lugares donde puedes llevarte un lindo recuerdo, con sus cafeterías. Ahí tenemos los precios, bocadillos de pollo, pizza. Ya llegamos al majestuoso Palacio de Justicia. Recuerda que le estamos dando una ruta más o menos guiada para que no se pierdan, ya que pueden coger un bus turístico
pero se pueden ahorrar dinero y siempre que se camina se puede ver muchas cosas interesantes. Pues pasamos del Vaticano por el castillo de Angelo y ahora aquí estamos en el Palacio de Justicia y vamos a pasar por el puente Humberto I para llegar a la Plaza Navona. Vamos conmigo. Palacio de Justicia. Qué belleza. Dejamos el Palacio de Justicia atrás, estamos pasando por el puente, como les dije, Humberto I, pero miren la vista. Este paseo lo pueden hacer por aquí arriba, pero por allá abajo es refrescante. Qué bonito. Allá, para que tengan una idea, están mirando de donde venimos. Solo a 300 metros del Palacio de Justicia nos encontramos con la Plaza de Navona. Estamos llegando. Tiene varias entradas y nosotros vamos a ir por este caminito. Miren qué hermosa, es un sitio emblemático de la ciudad de Roma y además quiero compartirles un tip de esta ciudad. Aquí se considera a los gatos como protectores de la ciudad, por lo que se les permite andar libremente. Por donde quiera que pasas te encuentras una arquitectura única. Miren esa torre. Qué bonito todas estas esculturas. Cómo están las terrazas. Recuérdense que aquí los precios, sí, te puedes sacar un ojo. Y en una paralela de la Plaza Navona tienes el Palacio Madame. A 200 metros nos podemos encontrar, después del palacio que visitamos ahora mismo, pues con el Panteón. Su entrada es gratuita, muy importante. El Panteón es uno de los edificios más antiguos y mejor conservados de la ciudad. Fue construido en el siglo II después de Cristo y es famoso por su gran cúpula de concreto que se considera un logro arquitectónico notable. Hoy no vamos a poder entrar porque hay muchísimas personas y queremos seguir al próximo destino. Bueno, fíjense en la cola, es imposible entrar. Recuérdense que el tiempo está limitado y tenemos solo hasta las 4 de la tarde. Esto hay que hacerlo con tiempo. Si es posible, un tip que le doy es quedarse una noche en Roma y después el otro día, muy temprano, poder visitar todos los lugares de interés. No podemos irnos de Roma sin probar su rica pizza. Nos han invitado nuestros amigos que nos acompañan en este tour, guiados por nosotros. Vamos a degustar. Está muy rica, miren. Una masa fina, crujiente. Además se ve que está recién hecha, calentita. Probaremos esta. Diferente. De champiñones, esta está muy buena. Muy rica. Vamos por aquí, chicos. Vamos mejor por la otra. ¿Sabes cuál es la palabra que más me gusta decirte? Te amo. Esta es la parte trasera del Panteón. Aquí tenemos la tribu completa. Otro youtuber famoso. Fíjense en este detalle. Le hemos dado la vuelta a la manzana al Panteón porque vamos para lo que es la Fuente de Trevi. Y como nos confundimos, pues bueno, dimos la vuelta. Ahora aquí, en esta misma esquina, cogemos derecha. Ahí al final está el Panteón, pero vamos en sentido contrario. Y en la plaza de San Ignacio nos encontramos la iglesia que también lleva su nombre. ...300 metros de la Plaza San Ignacio... ...por esta vía que se llama la Vía de Piedra... ...te lleva directo la Fuente de Trevi. Como hay terrazas... ...esto junto al Coliseo...
y al Vaticano es de los lugares más turísticos de aquí. Ya van a ver esa belleza de la fuente de Trevi. Bueno, una chocolatería Benchi, vamos a descubrirla. Miren esa pared. Me gustaría tener una pared como esa en mi casa, que el chocolate estuviera todo el tiempo así. Seguimos caminando por toda esta calle peatonal hacia la fuente de Trevi y esto está lleno de kioscos, lleno de cositas para llevarte un recuerdo. Les damos un tip. En el Vaticano van a ver muchísimas personas intentando venderles entradas al Vaticano. Luego, ¿qué pasa? Que muchas de ellas, para no decir el 100%, al final pues son estafas. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que si quieren entrar al Vaticano, a la parte que es de pago, que compren las entradas por internet, que no se fíen de ninguna de las excursiones, de nada que les quiera vender, de nadie que les quiera vender nada en el Vaticano, incluso el agua. No compren agua que estén vendiéndolas en mano. Vayan a un supermercado, porque nos ha dicho nuestro guía, se ha descubierto de que venden el agua, que la cogen del grifo de la fuente, que es bebible, pero que utilizan los pomos que los agarran de la basura. Y los pegan. Entonces, claro, los pegan como para hacerte creer de que son nuevos los pomitos de agua. Entonces, mejor ir a un supermercado, a un bar, gastarte un poquito más de dinero, pero que ustedes sepan de que es agua 100% natural y de que está sellada, sobre todo embotellada, limpia. Bueno, vamos a ver la fuente de Trevi. Ahí vemos a Giselle con nuestros amigos. Solo faltan 50 metros para llegar a la fuente de Trevi y a ver qué concurrido está esta zona. Ahora a tirar las monedas y pedir los deseos. Son 3 variantes, ya Giselle se las explicará. Wow, wow y wow. Llegamos a la imponente fuente de Trevi. La tradición es que si vienes a la Fontana di Trevi, tienes que tirar una moneda, no importa el valor, tienes que tirarla sobre el hombro izquierdo. Una moneda significa que volverás a Roma. Luego, la leyenda más reciente dice que si tiras 2 moneditas será para encontrar el amor y 3 monedas para divorciarse. Yo en este caso tiraré una porque deseo volver a Roma. Ya hemos pedido nuestro deseo en la Fontana di Trevi y ahora quiero enseñarles un tip de dónde pueden verla, pero súper fácil y además es gratis. A mi espalda y frente a la Fontana di Trevi tienen la tienda Benetton en su segunda planta, en sus ventanas. Desde ahí tienen las mejores vistas a la fontana y es totalmente gratis. Aquí tienen en la segunda planta una ventana que miren qué vistas más espectaculares tiene. Tienen más ventanas donde pueden ver otros ángulos de la fuente y sus alrededores. Llegamos a la plaza de la Pilota y automáticamente seguimos recto para poder llegar hacia el Coliseo. Siempre me meto por todas las callejuelas. Pero miren qué belleza. Esa es escalera y recuerden que donde quiera hay una fuente donde se puede tomar agüita. Ahora estamos frente al mercado Traiano. Miren qué belleza esta vista. Ahí vemos a Giselle encima de las escalinatas. La columna del Trajano es un monumento conmemorativo que puedes visitar de forma gratuita. Y esto está junto al área arqueológica del Foro Imperial. Aquí está el Foro Imperial y a mis espaldas está la famosa Plaza Venecia. Y a pocos metros de aquí ya nos vamos a encontrar con el Coliseo. Síganme.
Para que tengan una idea de lo que era antes el templo de Minerva, miren lo que ha quedado del mismo. Ni Minerva ni el templo. ¿Quién no conoce el Coliseo de Roma? Una de las 7 maravillas del mundo. Su entrada cuesta 26 euros. Es el anfiteatro más grande del mundo, con un aforo de 50.000 personas. Otro de los atractivos de la Vía de San Gregorio es el Arco de Constantino, a mi espalda el Coliseo también. El Foro Romano es otro sitio que solía ser centro político y social de la antigua Roma. Pertenece al Foro Romano, muy bonito todo. Bueno, llegamos de nuevo aquí a la Plaza Venecia. Miren qué bonito. En este detalle, como hay 38 grados, es tanto el calor que las personas se ponen en la sombra a descansar para que no tenga un golpe de calor. Tenemos Giselle haciendo cola para coger agua. El calor es insoportable. Si me parezco o no al de la foto. ¡Ay, para! Oye, como que para. Hola, ahora nos hemos tomado una pausa para descansar un poco y hemos probado un helado típico italiano de pistacho. Está muy bueno. Yo también me he pedido un helado de pistacho, vamos a degustar. Riquísimo, recomendado. Estamos en Roma disfrutando y ahora vamos hacia el Vaticano a coger nuestro tren de regreso. Es un problema en todas las grandes ciudades, los atascos. Ni las ambulancias pueden pasar. Vemos el castillo de Angelo. Ustedes se preguntarán cuánto nos ha costado esta excursión. Pues como solamente es el transporte en tren, hemos pagado 55 euros por persona. Ya luego dentro de Roma nosotros hemos organizado solos el recorrido. Y espero que te haya sido útil para que organices el tuyo. Si es así, déjanos un like, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!